Supercrack Estrella presenta. El ejército ruso recurre a la magia negra para derribar a los drones ucranianos. Hace unos días The Economist destacaba en un artículo que el ejército ruso hacía magia negra en los frentes de Ucrania. Había aparecido un arma nueva de microondas que derribaba los drones ucranianos a varios kilómetros de distancia. Algunos dijeron que se trataba del sistema Ranet-C, que Rusia había exhibido hace tiempo en ferias militares, pero que desde entonces ha desaparecido de los escenarios. El gobierno de Kiev se lamentó amargamente. Ranet-C es un potente generador de microondas sobre ruedas diseñado para la destrucción sin contacto de aeronaves enemigas. La estación de instalación es capaz de detectar equipos enemigos, apuntar y guiar automáticamente al objetivo, destruyendo sus entrañas electrónicas con potentes radiaciones de microondas. Las fuentes ucranianas dicen que parece que los drones arden. El ejército ruso utiliza la radiación electromagnética de Ranet-C para derribar los drones a una distancia de 6 a 7 kilómetros. Los rusos están haciendo magia negra en defensa electromagnética. Pueden interferir las señales, afectar al GPS, enviar drones a la altura equivocada, solo para derribarlos del cielo, afirma The Economist. Rosoboronexport, la empresa pública rusa de ventas militares internacionales, presentó Ranet-C en Malasia en 2001 en la exposición comercial Lima. Las nuevas armas de radiofrecuencia no solo inutilizan los sistemas de puntería de las armas de alta precisión, sino también sus circuitos eléctricos mediante la generación de ciertos niveles de radiación electromagnética. Ranet-C consta de un sistema de antenas, un generador de energía de alta capacidad, equipos de control y medición y un subsistema de suministro de energía. Su capacidad de salida supera los 500 megavatios. Funciona en una cierta gama de frecuencias de ondas y produce impulsos de 10 a 20 nanosegundos. El cañón es capaz de incapacitar las armas de alta precisión del enemigo en un radio de 10 kilómetros y garantizar la defensa total en un sector de 60 grados de ángulo. Rusia se ha lanzado a fabricar una generación de armas de última tecnología. No obstante, en los medios rusos aparecen quejas constantes sobre la burocracia en el ejército. El nuevo material de guerra se demora demasiado en llegar a las tropas. Para acelerar el envío de nuevas armas a las tropas, se ha creado un centro de apoyo a la innovación en defensa en la Duma, que cuenta con la participación de Ruencor. No existen registros públicos del uso de la magia negra, más y meras suposiciones de su uso para la conveniencia humana. Un ejemplo sería en la década de los 70s donde se plantea que la inteligencia militar británica en Irlanda del Norte utilizó temores sobre posesiones demoníacas, misas negras y brujería como parte de una guerra psicológica contra los grupos armados emergentes en los disturbios en la misma época. A través de declaraciones de diferentes oficiales, e incluso del jefe de operaciones negras del ejército en Irlanda del Norte, el capitán Colin Wallace, el libro ahonda en los denominados por la inteligencia militar británica ataques paramilitares a través de lo paranormal. El ejército se encargó de filtrar a la prensa historias relacionadas con misas negras y rituales satánicos para generar la paranoia social de que los grupos paramilitares habían convocado al diablo para ganar adeptos. Toda una campaña de propaganda para la que no dudaron incluso en colocar velas invertidas y crucifijos en los edificios abandonados en algunas de las zonas de guerra de Belfast. El Salmo 91 ha sido usado por mucho tiempo, en muchos lugares del mundo, como un detente. Leámoslo en uno de mis libros favoritos, Dr. Zhivago, de Boris Pasternak. Angeliar el enfermero avanzó por el claro junto con dos camilleros. El doctor les ordenó que se ocuparan de los heridos y se dirigió al telefonista, que continuaba inmóvil. Esperaba confusamente que respirase aún y poder hacer algo por él. Pero estaba muerto. Para mayor seguridad le desabotonó la chaqueta y examinó su corazón. No latía. Con un cordoncito llevaba prendido del cuello, como un amuleto, un trozo de tela en el que había cosido un pequeño papel muy gastado en los pliegues. Los desdobló y se le fueron quedando en la mano los pedazos. En ellos había copiados algunos versículos del Salmo 91, con esas modificaciones y correcciones llevadas a cabo por el pueblo en las oraciones que, al pasar de boca en boca, se alejan paulatinamente de la literalidad del original. Los fragmentos del texto en eslavo eclesiástico estaban transcritos con la ortografía rusa. En el Salmo se dice: el que habita al abrigo del Altísimo. En la nómina el título de la invocación era: el abrigo de los vivientes. El verso del Salmo: no tendrás temor, de saeta que vuele de día, se había transformado en palabras de ánimo. No temas la saeta volante de la guerra. La frase del Salmo: por cuanto ha conocido mi nombre, era esta en el relicario. Tarde ha conocido mi nombre y
Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, en pronto será librado. El texto de este salmo era considerado milagroso, como un detente, ya los combatientes de la guerra imperialista lo llevaban encima como un talismán. Mucho más tarde, bastantes años después, los detenidos lo cosían en sus ropas y los presos lo repetían en voz baja, cuando los llevaban a los interrogatorios nocturnos. Yuri Andrievich acercóse a través del claro al blanco a quien había matado de un tiro. El hermoso rostro del joven estaba marcado por la pureza y un sufrimiento sin resentimiento alguno. ¿Por qué lo he matado?, pensó Sivago. Le soltó el capote. En el forro una mano amorosa, probablemente la de su madre, había bordado este nombre. Seriosa Ransievich. Por el cuello de su camisa asomaba una cadenita a la que estaba atada una cruz, un medallón y una especie de estuchito plano, de oro, cuya tapa parecía haber sido violentada con un hierro. Estaba semiabierta. Había dentro un trozo de papel doblado. El doctor lo desplegó y no pudo creer lo que veía. Era el mismo Salmo 91, pero impreso en eslavo, según el texto original. En aquel momento Seriosa emitió un gemido y se movió. Estaba vivo. Como luego supo, perdió el conocimiento a consecuencia de una ligera conmoción interna. La bala había dado en la tapa del amuleto materno, que le salvó la vida, pero ¿qué hacer con aquel hombre sin sentido? Se denomina magia negra a aquellos actos de liturgia mágica cuya naturaleza, métodos u objetivos no son comúnmente aceptados por la sociedad donde se producen, y que en general tienen un fin personal, egoísta, y propio sin pensar en las consecuencias sociales o públicas. La magia negra es un tipo de hechicería, y se define por la supuesta realización de los maleficios, ideados para producir infortunio, enfermedades o cualquier otro tipo de daño. Se utiliza como antónimo de magia blanca. En Rusia, el país donde Rasputín triunfó y abundan las supercherías, todavía se cree en la magia negra. En las últimas horas Rusia ha acusado a Ucrania de servirse de recursos místicos en su lucha por evitar ser invadida. En concreto, el medio estatal ruso RIA Novosti difunde una curiosa información, según la cual se encontró un sello satánico de las fuerzas oscuras en un cuartel militar desierto a las afueras de Trekisvenka, en la separatista región de Lugansk, algo que los medios de comunicación occidentales catalogan como un reclamo más de pura propaganda del Kremlin. La información es la siguiente. Aparentemente los rusos encontraron lo que ellos mismos han identificado como una marca satánica del mal en una pared de una base ucraniana que previamente había sido abandonada por sus defensores. La agencia de noticias estatal rusa afirma de este modo que había señales de que los soldados ucranianos practicaban magia negra. RIA Novosti va más allá y afirma que discípulos de fuerzas de otro mundo intentaron consagrar sus armas para dar a su arsenal energía adicional y causar así un daño mayor. La periodista ucraniana Anastasia Lapatina ha sido una de las personas que han salido al paso a estas delirantes afirmaciones, y las ha calificado como un nivel de idiotez nunca visto antes en el Ministerio de la Verdad de Rusia. La publicación original da ciertas señas, y muestra unas pintadas con pintura negra que supuestamente son el signo inequívoco de que Ucrania juega con la oscuridad en el actual contexto de invasión rusa. Tuve que verificar 2 veces que no era una broma, no lo es. Esto proviene de la agencia de noticias estatal rusa. Señales de práctica de magia negra encontradas en el cuartel general militar de Ucrania, tuiteaba con escepticismo Carles Schret, investigador del proyecto Radio Free Europe que sigue muy de cerca los acontecimientos en el este de Europa. Las publicaciones británicas como Daily Mail abundan en el tema ya que es llamativo y goloso, y afirman que según el aparato de propaganda ruso los soldados ucranianos utilizaron también la sangre en sus rituales oscuros para frenar la ofensiva rusa y prorrusa sobre el terreno. Recordemos que en las pasadas semanas Rusia afirmó haber hallado pruebas de que Estados Unidos y las potencias occidentales albergaban instalaciones militares secretas en Ucrania, donde siempre según la versión rusa se desarrollaban armas químicas y biológicas. En este sentido la supuesta magia negra ucraniana sería tan solo un eslabón más en la cadena de la desinformación y las fake news que este momento histórico lleva aparejadas. Pero lo cierto es que en Rusia existe un caldo de cultivo propicio para estas teorías, que a algunos les suenan fuera de órbita. No en balde a mediados del mes de marzo se reunió en Moscú un centenar de supuestas brujas en un acto privado y solemne en el que prepararon un hechizo conjunto para apoyar la acción de Putin en Ucrania. En aquel entonces, el aquelarre particular de Putin suscitó comentarios e incredulidad, lo mismo que ahora la magia negra de Ucrania que Rusia airea. Otra áresida sería aunque para la gran mayoría de las personas en el mundo el diablo es una entidad despreciable con la que nunca se quisiera encontrar, existen grupos que lo adoran como su dios.
Este es el caso de la multitud que se espera asista a uno de los eventos más grandes para alabar al demonio. El evento se llama SatanCon 2023, y se realizará en Boston, Estados Unidos, en el mes de abril. Los organizadores esperan que esta versión sea catalogada como la más grande en toda la historia en cuanto a las reuniones de este tipo. Las fuerzas del mal hitlerianas consiguieron sus objetivos con el contrato de los mejores magos negros. Al principio cosecharon éxitos y triunfos gracias a la magia negra. Pero las cosas a largo plazo no le salieron como lo habían planeado durante mucho tiempo. Cuando las fuerzas del mal estaban retrocediendo como consecuencia de los crímenes de guerra, Hitler despidió a todos los magos negros y les prohibieron en adelante ejercer sus profesiones de magia. El cine es un arma de doble filo. Por un lado, ha evitado que se olviden hechos que, de otra forma, se habrían perdido en las páginas de los libros de historia. En cambio, no ha ayudado a contar toda la verdad sobre el antiguo Egipto. Si por Hollywood fuese, en las tierras de los faraones la magia únicamente habría servido para arrojar maldiciones sobre el enemigo, urdir conspiraciones contra los poderosos y resucitar muertos ávidos de venganza. La realidad era bien distinta. Los hechizos iban más allá de la magia negra. En la civilización del Nilo la brujería era parte de la vida diaria de sus ciudadanos. Nada en el universo se concebía sin ella y estaba en todas partes, aunque era necesario aprender a dominarla. Además, servía para sanar a los enfermos, para protegerse de demonios nocturnos devoradores de bebés, o entre otras tantas cosas para adivinar el futuro. Aries es claro en declaraciones a este diario. Los egipcios creían firmemente en el Eka, el poder de la magia. Nada en el universo se concebía sin que estuviera animado por ese poder, la propia existencia del mundo era para ellos la prueba de la existencia de ese poder. Los secretos del mundo mágico en el antiguo Egipto. Con todo, tan cierto como que su utilización era habitual es que para algunos personajes descarriados era un arma mediante la que acabar con sus enemigos. 1. ¿Qué importancia tenía la magia en el antiguo Egipto? La magia tenía un papel fundamental para los habitantes del Nilo, era de vital importancia para el buen funcionamiento no solo del Estado, sino también del propio universo. En la cosmovisión egipcia todo el universo había surgido a partir de las aguas del Nun, un océano primordial que contenía en potencia todas las cosas, incluidos a los propios dioses. La Tierra había emergido de ese océano, sobre aquella primera colina había surgido el primer dios creador y ese demiurgo, Ra en Heliópolis, Ta en Memphis, Tot en Hermópolis, etc., creó el resto del mundo mediante un acto de autoerotismo, o mediante la palabra, pronunciando las cosas que concebía su corazón y trayéndolas así a la existencia. La fuerza vital primigenia que permitía hacer todo esto, y mantener el delicado equilibrio universal era un poder ancestral que los egipcios imaginaban aún más antiguo que los propios dioses. Eka, la palabra con la que los dioses designaban a la magia. Los dioses, los magos y el faraón poseían Eka, tenían ese poder mágico vinculado a la propia creación, que la sostenía en pie, y que les permitía manipular el universo. Eka estaba en todas partes y aprender a dominar esa fuerza ancestral equivalía a tener el poder de la creación y de los dioses. 2. ¿Cuál era la función básica de los sacerdotes? Algunas categorías de sacerdotes egipcios, especialmente los Geri-Ebet, los sacerdotes lectores instruidos en las casas de la vida, son algo más que intermediarios entre hombres y dioses, son magos poderosos que saben manejar el Eka en los ritos para mantener el equilibrio del universo. Cada noche, Ra, el dios el sol, atraviesa el firmamento en su barca y desaparece de la vista el horizonte, por occidente para emerger nuevamente, fuerte, glorioso, rejuvenecido, por oriente. Pero su viaje a través del inframundo está lleno de peligros. Las fuerzas del caos asociadas al océano primitivo no descansan en su empeño de sumergir el universo de nuevo al Nun del que surgió. Y antes de poder renacer por el este el dios Sol tiene que enfrentarse a la encarnación de esos poderes del caos, la temible y colosal serpiente Apep, que cada noche ataca a la barca solar. Los dioses utilizan Eka, el poder de la magia, para enfrentarse a Apep y salvaguardar la barca del dios Sol y al universo todo. De hecho, Eka, representado como un dios, acompaña a Ra y le protege. Mientras tanto, en la Tierra, los sacerdotes magos realizan ritos y actos de magia para ayudar al dios y a sus acompañantes. Modelan figuras de la monstruosa Apep, la increpan, la maldicen, escupen sobre ella, la alancean, lanzan sus hechizos sobre ella. 3. ¿Tenían los magos alguna otra tarea?
Los sacerdotes magos cumplen además una importante función en la corte, interpretan los sueños del faraón, le aconsejan, realizan rituales y conjuros para ayudarle en sus empresas. Otros sacerdotes emplean también la magia con fines diferentes y se especializan en ramas del conocimiento mágico. Los Uabu Sekhmet, los puros de Sekhmet, sacerdotes de la terrible diosa Leona Sekhmet, conocen los secretos de la magia medicinal, son doctores, sanadores versados en la magia curativa. 4. ¿Dónde encajaba, en todo este entramado, la figura del faraón? El mago por excelencia, igual que el sacerdote por excelencia, es el faraón. Su condición regia, como hijo de Horus, le llenaba de poder mágico, un poder que todos los egipcios se tomaban muy en serio. La fuerza que emana del faraón impregna sus vestiduras y los objetos que están en contacto con él, una fuerza peligrosa que podía ser nociva, letal, si no se manejaba adecuadamente. En la tumba de Reuer, cortesano y sacerdote, leemos cómo accidentalmente Reuer fue tocado por el cetro del faraón Neferikare. Para tranquilizarle, el faraón le dijo, estarás bien. Y acto seguido exclamó, es deseo de mi real majestad que este hombre esté bien, que nada le ocurra. Una anécdota que nos da una idea de hasta qué punto el poder de Eka, la magia, era tenido muy en serio por los habitantes del Nilo. Una buena cantidad de objetos conocidos como cuchillos mágicos, hallados en numerosos yacimientos arqueológicos, tenían este propósito, el de defender a la madre y a su hijo de los genios y criaturas maléficas, cubiertos de dibujos que representaban a deidades terribles, armadas de grandes cuchillos para enfrentarse a los demonios. Estas varas construidas a partir de marfil de hipopótamo hembra parecen haber sido usadas para dibujar sigilos o jeroglíficos mágicos en el suelo en el peligroso momento del alumbramiento y luego se dejaban en la casa para que siguieran ejerciendo su labor protectora. Esta magia nociva pero lícita era contemplada como algo peligroso si caía en malas manos. Uno de los síntomas de que las cosas iban mal en la sociedad egipcia, de que el orden social se derrumbaba, era la difusión de los conocimientos mágicos, cierto tipo de literatura pesimista que se escribió en los llamados períodos intermedios, períodos de fuertes crisis política, económica y social, describen entre los muchos males que aquejan a la sociedad el hecho de que los conocimientos mágicos ya no están en manos de sacerdotes magos entrenados, sino que han caído en manos del vulgo que les dará un mal uso. De hecho, en el llamado período tardío, cuando Egipto cayó bajo el dominio griego y posteriormente romano, surgieron una gran cantidad de grimoríos y libros de hechizos donde la magia egipcia convive con la de sus vecinos, reflejando un sincretismo de creencias y procedimientos mágicos sin precedentes. En ellos ya podemos hablar abiertamente de magia negra si definimos esta como la que se lleva a cabo con fines exclusivamente egoístas. Abundan en este período, por ejemplo, los amarres o hechizos de amor que intentan someter a la víctima, o los hechizos de odio para acabar con adversarios que hacen competencia al hechicero o a su cliente, ya sea desde el punto de vista amoroso, judicial, de negocios, etc. Cuando los libros describen psiops, a menudo se refieren a estrategias de la era de la Primera Guerra Mundial, como lanzar folletos desde un avión para desmoralizar al enemigo. Esa época ya pasó. Psiops fue mucho más allá de estos métodos primitivos para adoptar técnicas altamente sofisticadas que utilizan las últimas tecnologías y el inmenso poder de los medios de comunicación. Pero eso no es todo. Siempre hubo un elemento mágico y sobrenatural en Psiops. En mi artículo de 2011 Los 10 parches de Missions Job más siniestros, destaqué el elemento mágico omnipresente que se encuentra en varios parches de Missions Job. Estas alusiones a la magia no son meramente figurativas. Psiops investigó exhaustivamente fenómenos ocultos y sobrenaturales como percepción extrasensorial, y visión remota. Esta relación simbiótica entre Psiops y lo oculto está plenamente personificada por una figura importante pero controvertida: Michael Aquino. Michael Aquino se unió al ejército de los Estados Unidos en 1968, donde se convirtió en oficial especializado en guerra psicológica y, más tarde, en teniente coronel de inteligencia militar. A medida que Aquino ascendía en las filas del ejército estadounidense, también ascendió en las filas de otra organización, la Iglesia de Satán. Michael Aquino comenzó a mantener correspondencia con Anton LaVey cuando era un operativo psicológico del ejército de los Estados Unidos, estacionado en las junglas de Vietnam. Aquino regresó a los Estados Unidos y pronto fue nombrado sacerdote de alto rango y editor del boletín Cloven Oath de la Iglesia. Su apariencia distintiva, lucía un prominente pico de viuda y cejas oscuras acentuadas, se realzaba aún más con un pequeño 666 tatuado en el cuero cabelludo. Washington Post, un diablo de un tiempo. Con el paso de los años, la relación entre Aquino y LaVey se deterioró.
La razón principal. LaVey creía que Satanás era una fuerza simbólica, mientras que Aquino creía en la existencia literal de Satanás. En 1975, Aquino fundó el Templo de Set, una orden oculta que giraba en torno a una deidad egipcia en la que supuestamente se basaba el Satán hebreo. Las actividades ocultas de Aquino no interfirieron con su carrera militar, de hecho, describió la política y la propaganda como formas de magia negra menor. Aquino dividió la magia negra en dos formas, magia negra menor y magia negra mayor. Afirmó que la magia negra menor implica impulsar cosas que existen en el universo objetivo a realizar un acto deseado mediante el uso de leyes físicas o de comportamiento oscuras, y en esta categoría colocó la magia escénica, los psicodramas, la política y la propaganda. Jesper Agard, las semillas de Satanás. Concepciones de la magia en el satanismo contemporáneo. En 1980, como líder del equipo de investigación y análisis de SWOT, Aquino coautor de Minwar, un documento interno del ejército de Estados Unidos sobre el futuro de las operaciones psicológicas, si bien este documento solo estaba destinado a los ojos de los formuladores de políticas gubernamentales, accidentalmente se hizo público. Y causó un gran revuelo. Hacia el final de este breve documento, Aquino va mucho más allá de los medios de comunicación. Afirma que SIOPS debe hacer un uso completo de fenómenos como los campos electromagnéticos y las ondas de frecuencia extremadamente baja, ELF, para hacer que las personas sean más sugestionables a Minwar. Existen algunas condiciones puramente naturales en las que las mentes pueden volverse más o menos receptivas a las ideas, y Minwar debería aprovechar al máximo fenómenos como la actividad atmosférica, la ionización del aire y las ondas de frecuencia extremadamente baja. Las ondas ELF de hasta 100 hercios se producen de forma natural, pero se pueden producir artificialmente, como en el caso del proyecto Sanguine de la Marina para comunicaciones submarinas. Las ondas ELF normalmente no son percibidas por los sentidos sin ayuda, sin embargo, su efecto resonante sobre el cuerpo humano se ha relacionado tanto con trastornos fisiológicos como con distorsiones emocionales. La vibración del infrasonido, hasta 20 hercios, puede influir subliminalmente en la actividad cerebral para alinearse con patrones de ondas delta, teta, alfa o beta, inclinando a la audiencia hacia todo, desde la alteridad hasta la pasividad. El infrasonido podría usarse tácticamente, ya que las ondas ELF resisten grandes distancias. Y también podría usarse junto con transmisiones de medios. 2020 comenzó para The Economist con una portada en la que no había imágenes o collages tradicionales para el semanario. Fue estilizada como un test del oftalmólogo holandés Herman Sneyen, que se ha convertido en el estándar mundial para probar la agudeza visual. Pero en la edición dedicada al inicio de 2020, uno podía apreciar las siguientes palabras clave: Trump, recesión, Xi Jinping, clima, Brexit, inteligencia artificial, IA, Tokio, Marte, Rusia, biodiversidad, rata, tratado de no proliferación nuclear, TNP, y mucho más. Esto nos lleva a que las portadas de The Economist han sido relacionadas con teorías de conspiración, incluso con predicciones. En este contexto, la portada del 27 de junio de este año es muy curiosa, por decirlo de alguna manera, y se titula La próxima catástrofe y cómo sobrevivir, The Next Catastrophe and How to Survive It, lo que ha provocado todo un revuelo en las redes sociales. Se trata de una ilustración de Andrea Usini y representa una familia de 3 miembros. Los padres, e incluso el gato, con máscaras de gas y el niño, por alguna razón, solo con casco militar. La próxima catástrofe y cómo sobrevivir. En un mundo gobernado por las élites, nadie sabe si lo que sucede es casualidad o si está preparado. La próxima catástrofe y cómo sobrevivir, The Next Catastrophe and How to Survive It, es el título de la nueva portada de la revista The Economist, propiedad de una de las familias más poderosas de la humanidad, y un miembro activo de la élite que quiere establecer el nuevo orden mundial, los Rothschild. La portada muestra varios elementos inquietantes, la mayoría de ellos ilustrados en algunos cuadros detrás de una familia sentada en un sillón, con los padres y el gato con máscara de gas y el niño con casco militar. Muchas personas considerarían esta ilustración como una más de la revista, sin darle mucha importancia. Sin embargo, los expertos, analizando el trabajo del ilustrador Andrea Usini, están convencidos de que realmente podría ser una advertencia de las próximas catástrofes que se avecinan. Entonces, deberíamos prepararnos para un período de eventos muy siniestros que pondrán en peligro a la humanidad. Parece que la pandemia que estamos experimentando es solo el preludio de lo que está por venir.
The Economist. Próxima catástrofe, toda la verdad sobre la siniestra predicción de la portada de The Economist. La próxima catástrofe. La nueva portada de The Economist se basa en la supervivencia, también conocida como preppers, un movimiento de personas que se prepara activamente para sobrevivir a un posible futuro distópico. Llevan años preparándose, ya sea para la inestabilidad del orden político y social, o para desastres naturales a nivel local, regional, nacional o incluso mundial. Ahora bien, el artículo en cuestión, al que hace referencia la portada, se titula "Los políticos ignoran los riesgos de largo alcance. Necesitan mejorar implicación", y dice lo siguiente: la preparación es una de las cosas para las que se necesitan los gobiernos. En 1993, esta publicación aconsejó al mundo mirar hacia el cielo. En ese momento, el conocimiento de la humanidad sobre los asteroides que podrían impactar la Tierra era extremadamente escaso. Al igual que las guerras nucleares y las erupciones de grandes volcanes, la exposición a asteroides gigantes puede tener un efecto catastrófico sobre el clima. Si uno de ellos destruyera los cultivos en todo el mundo durante varios años, mataría a una parte importante de la población mundial. La probabilidad de tal incidente, es cierto, era extremadamente improbable. Sin embargo, dadas tales consecuencias, tenía sentido estudiar y evaluar si tales amenazas existentes, pero nadie quería molestarse con esto. Los impactos de asteroides fueron un ejemplo extremo de ignorancia consciente en el mundo, quizás pero no atípico. Los eventos improbables de tremendo impacto son un hecho de la vida. Las personas buscan la protección de los gobiernos y, si pueden permitírselo, de las aseguradoras. La humanidad, al menos frente a los gobiernos mundiales, descubre en cambio una preferencia por ignorarlos hasta que se vea obligada a responder, incluso cuando el precio de la previsión es bajo. Pero esto se llama un descargo de responsabilidad y una traición al futuro. ¿Significa esto que el año bisiesto del año coronavirus 2020 nos está preparando nuevas sorpresas? Pero volvamos al diseño de la portada de The Economist. ¿Por qué The Economist dice que nada volverá a ser igual en el 2021? Grandes cambios permanentes. En sus proyecciones para el año 2021, The Economist muestra el mundo insertado en un gran casino global. Plagado de incertidumbre, como la de una máquina tragamonedas, nos ofrece también distintos posibles casilleros con los elementos más importantes de lo que podría ocurrir. La palanca. Da inicio al mecanismo y tiene en su extremo un globo terráqueo, que muestra cómo desde las élites financieras se concibe parasitariamente al mundo y a la economía real. Un recurso a parasitar por parte del sistema bancario de dinero fraccionario y que permite iniciar todo el mecanismo de dinero especulativo, mercados de bonos de deuda, derivados, etc., que representa incontables veces el PBI real de los países. El valor generado por el trabajo de miles de millones de personas en todo el mundo termina finalmente, vía los distintos sistemas de crédito y endeudamiento, en las manos de muy pocos megafondos financieros, como BlackRock, Vanguard Group y otros, a su vez controlados por las grandes dinastías financieras que conforman la élite planetaria. Joe Biden como figura fija / inamovible, quizá la más importante en este esquema, ya que se encuentra en el centro y sin movimiento. The Economist, al igual que todas las cadenas globales de medios, ya mostró en varias ediciones anteriores su total predilección por Biden y no considera ninguna posibilidad de que no sea el próximo presidente. Es su candidato y nada ni nadie lo podrá sacar de allí. Arma nuclear. Por si todo esto fuera poco, The Economist se da el lujo de directamente amenazar, en la misma columna relativa a la presidencia de Estados Unidos, con una imagen de una bomba atómica. Muchos analistas sostienen que el asesinato del general iraní Qasem Soleimani fue de hecho un intento del Deep State de iniciar una conflagración bélica a gran escala. Es sabido que Biden ha tenido a lo largo de su extensa historia política como senador aceitados lazos con el complejo industrial militar. Este sector, tras 4 años de no encarar una guerra como las que venía desarrollando en Medio Oriente bajo los gobiernos de George Bush y Barack Obama, buscará restablecer su statu quo belicista, regresando, de la mano de Biden, al concepto de guerra eterna. ¿Podrá incluir esto elementos nucleares? La Guerra Fría demostró que las élites no están dispuestas a un enfrentamiento de ese tipo por la destrucción mutua asegurada. Sin embargo, las nuevas armas nucleares tácticas podrían cambiar esa situación. Petrodólar pasando, energía eólica y China. Biden ha afirmado que dejará de lado el shale oil y el shale gas y que se sumará a la apuesta globalista por enormes plantas de energías renovables. Esta transición tecnológica con respecto a la energía traerá aparejado grandes cambios a nivel mundial. Perderán peso específico Arabia Saudita y países de Medio Oriente.
significará también un fuerte golpe a Rusia, uno de cuyos fuertes es precisamente el control estratégico de la energía de buena parte de Europa. Libera a China de buena parte de su dependencia energética y quita sustento al petrodólar, dejando la vía libre para su reemplazo por criptomonedas blockchain controladas por los bancos centrales. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.